Muy bien, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlos a todos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, un gusto saludarlos. Es un gusto tenerlos nuevamente acá en una tutoría más, ¿verdad? Sabemos que es muy importante que nos conectemos a ella debido a que en esta es donde podemos solventar aquellas inquietudes. Esa es más que todo la idea. Agradeciéndoles también la puntualidad, agradeciéndoles que estén a la hora exacta. Siempre se inicia un poquito después, ¿verdad? Para darle un poco de espacio a los demás compañeros que se logren conectar. Así que vamos a dar inicio a la tutoría de repaso sobre, bueno, previo a la tutoría 3, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a dar inicio y sean bienvenidos y bienvenidas. Les voy a compartir pantalla ahorita. Y ustedes me confirman si lo logran ver. ¿Me confirman si lo logran ver, por favor? Sí, licenciado, sí se ve. Muy bien, excelente. Bueno, como decíamos, ¿verdad? Esta es la tutoría número 3. Bueno, previo a la tutoría de repaso, previo a la tutoría número 3. Y en esta ocasión, pues, vamos a abordar contenidos que nos han quedado sobre la unidad número 2, que es referente a ecuaciones diferenciales de primer orden. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio entonces a la tutoría. Si hay alguna interferencia por cuestiones de lluvias, pues ustedes me lo hacen saber porque acá está lloviendo un poco fuerte y es posible que la señal del internet disminuya. Así que ustedes me lo hacen saber si hay alguna interferencia. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Bueno, la agenda que traigo preparada para esta ocasión, pues es el saludo y bienvenida. Vamos a recordar el objetivo. Vamos a terminar, si recuerdan la vez pasada, empezamos la presentación de la tarea de participación 1. Entonces hoy lo vamos a desarrollar. Y luego vamos al desarrollo de contenidos, que son contenidos que van a ser cruciales para abordar los problemas de la tutoría 3 del día sábado, ¿verdad? Vamos a tener un espacio para consultas y al final, pues, el cierre. La secuencia que tenía programada para esta sesión, pues, es la siguiente. En la agenda ya está como punto número 3 el desarrollo de la participación 1, pero debido a que algunos de los compañeros, pues, aún no se han conectado, entonces la participación 1 la vamos a dejar para el final de esta sesión, al final. Y primero vamos a desarrollar la propuesta de agenda, luego la propuesta de agenda de los contenidos, ¿verdad? Y luego la participación 1 sobre, bueno, de los compañeros que aún hacen falta. Los que ya defendieron su ejercicio, pues ya están libres de eso. Así que este es como el recorrido, que vamos a hacer durante toda esta sesión. Muy bien. Esta unidad número 2, pues va del 1 al 27 de septiembre, que es ecuaciones diferenciales de primer orden. Recordando el objetivo, pues es conocer algunos métodos de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, ya vimos varios, ¿verdad? Para luego aplicarlos a solución de problemas. Como segundo objetivo, pues es estudiar un conjunto de ecuaciones de primer orden con métodos explícitos de solución que incluyan las ecuaciones lineales y las ecuaciones exactas. Se incluye el estudio más profundo del factor integrante. El factor integrante, pues ya lo vimos en la tutoría pasada. Ahora nos enfocaremos más que todo a las ecuaciones exactas y al método de reducción de orden para ecuaciones de orden superior, ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a ver la ecuación característica también para
ver cómo poder solucionar algunas ecuaciones diferenciales, ya sea de segundo, tercero o cuarto orden. Muy bien. El objetivo de la sesión, pues, es aplicar el método del factor integrante para la solución de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, introducir el estudio al método de solución por sustitución, que ya lo vamos a desarrollar también, y realizar la participación 1, o terminar de realizar la participación 1. Bueno, esta de la participación 1, pues lo vamos a dejar para el final, como les había mencionado, para hacer espera, ¿verdad? Que los compañeros se logren conectar. Ya después de esta tutoría, pues ya no habrá espacio para defender, digamos, su ejercicio, si en dado caso no se logran conectar. Así que bueno, vamos al desarrollo de los contenidos primero, y lo que me interesa a este punto, pues, es saber cómo les fue con el ejercicio que les quedó en la tutoría pasada, que era este que habíamos asignado. Encuentre la solución general de esta ecuación diferencial, x diferencial de y sobre diferencial de x menos y igual a x al cuadrado seno de x. ¿Cómo le fue? ¿Algún comentario? ¿Todo estuvo bien? Bueno, yo cuando lo estaba realizando, seguí los pasos para la solución, para aplicar el método. Bueno, primero llevé a la forma estándar, identifiqué el factor integrante, solo que ahí pues le mandé una consulta al licenciado y sí, realmente había cometido yo un error Ujú, que todo el proceso pues de ahí en adelante me salió malo, pero o sea, por ese pequeño detalle. ujú, Bueno, luego corregí el factor integrante, multipliqué la ecuación estándar. Por ello identifiqué pues el producto de las funciones, ¿verdad? Para poder integrar y eliminar con la integración. Y al final pues sí llegué a la respuesta. muy bien. ¿Lo logró Este, corregir entonces? sí, sí, logré corregirlo y sí, realmente sí, se me había olvidado ese signo negativo porque el Mm, exponente del factor integrante pues queda negativo. correcto. Y sí, logró observar, ¿verdad? Que le quedó mucho más fácil desarrollar la integral ya corrigiendo con ese signo, porque así, sin ese signo, la integral ya se le complicaba mucho más. No sé si logró identificar que le quedaba más sencilla la integral. Sí, realmente sí, porque sí, la función que había determinado después de multiplicar por el factor integrante se me hacía bien extraña. Y yo Ujú, incluso estuve buscando ejemplos y realmente no había detectado ese error de ese signo. ujú, muy Y ya bien. después sí, se me hizo bastante fácil resolver el ejercicio y aplicar el método, ¿no? Del factor Ujú, integrante. correcto. Y como el factor integrante, bueno, en ese caso quedaba 1 sobre x, si no mal recuerdo. Entonces ahí corregía un montón de problemas sobre esa ecuación diferencial. Así que muy bien, me alegra que lo haya trabajado, que lo haya completado y que haya corregido, ¿verdad? Equivocarse no es malo, también forma parte de nuestro proceso, y en la medida de lo posible, pues ahí vamos a estar acompañándoles a ustedes también. No sé los demás compañeros si lo lograron realizar, si se les dificultó, en qué punto se les dificultó más o algo que no comprendieron. Este es el espacio, ¿verdad? Para poder plantear todas nuestras dudas referente a ese contenido, porque los demás contenidos pues los vamos a desarrollar más adelante. Respecto a algunas integrales, tenía una duda. Dígame. Porque realmente hay unas integrales que de repente se hacen bien difíciles calcularlas. Ujú, Este, estuve haciendo otros ejercicios del mismo libro que estamos usando, el PDF. ujú, ujú. Entonces ahí recomendaba buscar en tablas de integrales. Sí, Y busqué y son como teoremas, pero en realidad son,
como 400 fórmulas. Entonces uno va Sí. buscando ahí qué integral es la que puede utilizar. Eso es correcto poder usarla aquí, licenciado. Vale. Sí es correcto, es válido. Un método de integración es el método por tablas y es válido utilizarla. Nada más que no hay que utilizarla en aquellos donde las funciones de integración pues son accesibles, o sea, son sencillas. Lo podemos usar en aquellas que lleven, por ejemplo, 1 sobre raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, por ejemplo, estas integrales. Aquí podemos utilizar las tablas para poder calcularlas porque en realidad, para poder determinar eso, hay que aplicar de integración por partes, hay que utilizar otros conceptos y bien, como lo menciona usted, algunas integrales bien se convierten en teoremas también porque lleva un largo proceso para poder calcularla. Entonces, integrar por tablas es válido siempre y cuando la función de integración pues sea bastante extraña y que lleven demasiados pasos, demasiados procesos para poder solucionarlo. Entonces es válido, no hay ningún problema con realizarlo. Pero, por ejemplo, si le sale la integral ¿de qué? Por ejemplo, x al cuadrado por e a la x al cubo, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No sé si se podrá, pero me la estoy inventando en este momento. Entonces, esta integral, si lo buscamos en las tablas, esto no va a existir. Esto no va a existir. Entonces, hay que aplicar un método de en este caso, lo más viable sería ¿qué método para ustedes? Vamos a ver. X al cuadrado por e a la x al cubo. ¿Qué Quizás método? sustitución. Correcto, sustitución. El más válido sería sustitución para este caso. Porque una tabla para esta no va a existir. Aquí la sustitución se hace u igual a x al cubo, se hace la derivación y se integra en la variable u o en la variable z, como ustedes lo quieran tomar. Pero para efectos prácticos, para algunas integrales muy raras y complejas, porque hay algunas que quedan hasta en las funciones hiperbólicas también, entonces sí se puede trabajar con tablas, no hay ningún problema. No sé si hay alguna otra duda o comentario sobre este problema. Me interesa saber porque ya estamos al borde de la tutoría 3, ¿verdad? Y después de esto, pues ya viene el parcial. Entonces me interesa a este punto tratar de resolver la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan. Bueno, ¿no hay ninguna duda entonces? Bueno, creo que no. Bueno, vamos a dar continuidad entonces. El factor integrante para aquellos que logren desarrollarlo y que no se les complique mucho, el factor integrante para este caso pues queda x a la menos 1, es decir, 1 sobre x. Ese es el factor integrante para aquellos que todavía no lo han hecho y que no para que no se les vaya a complicar. Ustedes tienen que llegar al factor integrante y llegando al factor integrante, lo demás pues es sumamente sencillo, sumamente fácil. Esto es digamos, lo más complejo de desarrollar. De aquí en adelante ustedes bien pueden proseguir y la función pues será una función, bueno, al final les va a quedar la integral del seno y les va a quedar una función cosenoidal, pero ustedes tienen que irlo trabajando también. Así que bueno, vamos a continuar. Si recuerdan en la tutoría pasada, pues por el tiempo no nos ajustó a completar este tema que se refiere a las ecuaciones exactas. A veces cuando tenemos ecuaciones diferenciales homogéneas,
existe una particularidad en cómo estén escritas, porque ya hemos visto los métodos de separación de variables, que ya vimos cómo desarrollarla y cómo saber si se puede aplicar este método, pero en el caso de las ecuaciones diferenciales exactas, lo que nos interesa saber es si existen funciones, perdón, si existe una función acá, bueno, voy a borrar esta parte. Si existe una función f, acá, una función f tal que al derivar el coeficiente, llamémoslo así, el coeficiente que acompaña el diferencial de x, si lo derivamos respecto a y, si esto me da lo mismo que al diferenciar la misma función f, pero con respecto a x. ¿Sí? Esa es la gran particularidad de las ecuaciones diferenciales exactas, homogéneas, ¿verdad? Que es igualada a cero. Entonces, cuando se cumpla eso, se dice que la ecuación diferencial es exacta. Si la expresión de la de izquierda es una diferencial exacta, esto que acabamos de comentar acá. Entonces, para poder plantearse esto, primero tenemos que identificar qué función acompaña al diferencial de x y qué función acompaña al diferencial de y. Eso es lo primero. Muy bien. Como les había mencionado anteriormente, para que una diferencial o una ecuación diferencial sea exacta, lo que vamos a hacer es diferenciar m con respecto a y. Ojo, m es el que acompaña al diferencial de x, pero nos interesa derivarla respecto a la otra variable. Y n, que sería el que acompaña al diferencial de y, la vamos a diferenciar respecto a x, o sea, de forma cruzada, llamémoslo así. Y para que sea una ecuación diferencial exacta, estas dos deben de coincidir, deben de ser las mismas, ¿sí? Para que podamos decir que es una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué decíamos? Porque si existe eso, entonces garantizamos que existe una función f de x, y, ¿verdad? De varias variables, de dos variables en este caso, que cumple estas condiciones. Por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de esta manera. Aquí tenemos x al cuadrado y al cubo. Diferencial de x, este estaría actuando como el m de x, y, más x al cubo y al cuadrado, este estaría actuando como el n de x, y. ¿Es una ecuación diferencial exacta? ¿Por qué? Dirían ustedes, porque al diferenciar, por ejemplo, un tercio de x al cubo y al cubo, esto me queda exactamente lo que está acá, esta función. Entonces la función que se está buscando es esta función. Esa es la función f. Y aquí pues se ha derivado parcialmente, primero con respecto a x, por eso está x acá, y luego con respecto a y. Y si se observa, pues esta es la misma ecuación diferencial que tenemos ahí. Entonces, si derivamos parcialmente, por ejemplo, m, acá, a la parcial de m, respecto, ya sabemos con respecto a quién vamos a derivar m, ya sabemos que es con respecto a y. Si es con respecto a y, entonces x se convierte en una constante. Y aquí pues esto nos va a quedar 3x al cuadrado y al cuadrado. ¿Sí? Así. Y si derivamos n, por ejemplo, la parcial, cuando se deriva respecto a una variable en particular, ya no se lee derivada, sino que se lee parcial. Entonces, la parcial de n respecto a x en este caso. Y la parcial de n respecto a x, ahora y se considera constante y vamos a derivar x. Entonces, sería 3x al cuadrado y al cuadrado. Y si se observa, pues ambos coinciden. Por eso se dice que la ecuación diferencial en este caso es exacta. Aquí lo dice. Porque ambas parciales son iguales. Muy bien. Ahora, vamos a este criterio. Vamos a definirlo ya como un teorema. Dicen, sean m en las variables x y n en las variables x y continuas, son funciones, y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular en la que están definidas, claro está.
Entonces, una condición necesaria y suficiente para que esta ecuación diferencial sea exacta es que las respectivas parciales de m con respecto a y coincidan con la parcial de n respecto a x, lo que habíamos mencionado anteriormente. Si se cumple eso, diremos que es una diferencial exacta, una ecuación diferencial exacta. ¿Cuál es el método de solución para una ecuación que sea diferencial exacta? Por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial de este tipo, m de x, y, diferencial de x más n de x, y, diferencial de y igual a 0, primero hay que determinar si la igualdad anterior, es decir, esta que está acá, se cumple. Hay que determinarla. Solo si es así se va a continuar. De otra forma, pues se busca otro método. Puede ser la separación de variables, puede ser el método de las isoclinas o el campo direccionales, cualquier otro método. Entonces, si es así, entonces debe existir una función f. Ojo con esto. Debe existir una función f tal que la parcial de f respecto a x me da exactamente m. Y la parcial de f respecto a y también será la función n de x, y. Deben de cumplirse esas dos. Usualmente cuando trabajamos con una ecuación diferencial exacta, solo se trabaja con una de estas dos. Puede ser con esta o con esta. Con cualquiera de las dos. Con cualquiera que ustedes tomen. Porque ya sabemos que tienen relación m y n, ¿verdad? Entonces se trabaja con cualquiera. Entonces podemos determinar f integrando m acá. Si integramos m, acá nos quedará m de x, la integral de, bueno, aquí lo tenemos. F de x, y sería la integral de m de x, y recordar que como es una integral indefinida, le agregamos una constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto clave acá? Que esa constante, ojo, aquí estamos integrando respecto a y. Entonces, la constante que vamos a agregar, una constante c, una constante de integración, va a tener que ser una función en términos de la otra variable, en términos de y. ¿Por qué creen que la constante será una función en términos de la otra variable? ¿Qué creen que pasará ahí? ¿O por qué se tomará que esa constante sea en la otra variable y no en la misma variable que tenemos ahí, en la misma variable x? ¿Por qué será? ¿Alguna idea? ¿Será, licenciado, que como hemos utilizado la derivada parcial con respecto a x, Ujú, las y se toman como constantes? ujú. Pienso yo, ¿no? Puede ser una situación. Sí. La idea es que como bien lo ha dicho usted, se ha tomado la integral respecto a x. Entonces la constante debe ser una tal que al derivarla me dé cero. Por ejemplo, si yo derivara, por ejemplo, y respecto a x, esto se consideraría una constante. Y la derivada de esta función y respecto a x, ¿a qué sería igual? Sería igual a cero, ¿verdad? Por ser una constante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va buscando. Ese es, digamos, como todo el punto clave acá. Ojo, pero acá no vamos a tomar solamente eso. Porque ¿qué tal a mí se me ocurre tomar la función n? La función n, ¿qué tal a mí no me interesa trabajar con esa de acá? Si me interesa trabajar con esta otra. ¿Qué va a pasar con la constante? Entonces, f, lo voy a escribir por acá. F de x, y sería la integral de x, y diferencial de y, ¿verdad? ¿Y la constante en qué términos quedará en este caso? ¿En función de qué? De x. Correcto. Muy bien. Así debe ser.
Entonces ustedes pueden trabajar con una o con la otra, cualquiera de las dos, y siempre se va a llegar al mismo resultado por la relación que se tiene entre m y n, ¿verdad? Vale, entonces la sustitución g de y es la constante, y hasta entre comillas está, la constante de integración. O sea, aquí agregamos la constante, como bien, o en términos matemáticos decimos, de manera conveniente, para encontrar una solución general. Y luego ahora derivamos, ya cuando tengamos esto, derivamos esta misma función, la derivamos respecto a y. ¿Por qué derivamos respecto a y? Porque me interesa conocer esta derivada, derivada de esta función. Y aquí yo derivaría respecto a x, en este caso, porque me interesan esas derivadas. Entonces, como en este caso, para el caso que nos confiere, estamos trabajando con m, entonces derivamos esta función respecto a y. Entonces sería la parcial de f respecto a y. Pero ¿qué pasa si derivamos f respecto a y? Que sería esta. F respecto a y no es más que la función n que tenemos aquí. Entonces, si derivamos f respecto a y, entonces todo esto de acá se convierte en la función n que tenemos aquí. Entonces, si ven ahí la relación que vamos tomando. Empezamos con m, pero al final, al derivarla, pues llegamos a que es igual a la función n. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues es despejar la función g' de y. Despejarla así como la tenemos acá, y al final pues volver a integrar esa función g' de y para obtener la función g de y. Y ya cuando obtenemos esa función g de y, venimos acá y la sustituimos en esta función. Y ahí ya tendríamos la solución general de esa ecuación diferencial. Veámoslo con unos ejemplos entonces. El problema nos dice verificar que la ecuación diferencial dada sea exacta y después hay que resolverla. Aquí hay dos, vamos a tratar de irlas resolviendo. Vamos a ver. Uno. Vamos a resolver la primera. Ustedes me van a ir ayudando ahí para que vayamos agilizando un poco el proceso e ir viendo también, ¿verdad? Que no vayamos a cometer ningún posible error, porque los errores acá pues se pagan un poco caros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir quiénes son m y n. Entonces, digamos, definamos m de x, y. Vale, ¿quién sería m en este caso? ¿Quién sería m? Sería 2x más 3y de x. Solo 2x más 3y. Correcto, 2x más 3y. Correcto, así es. Y definimos n. Lo voy a poner acá. N de x, y. Que ya sería la otra, ¿verdad? Sería esto de acá. Eso es importante definirlas con anterioridad. O sea, ahí las tenemos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a derivar parcialmente m, la vamos a derivar respecto a la otra variable, a la variable y. Y la derivada de m o la parcial de m respecto a y, ¿cuál es? Vamos a ver, ¿a cuánto equivale la parcial de m respecto a y? De esta función de acá. De esta. Recordar, si estamos derivando respecto a y, este 2x es constante, por lo tanto la derivada de 2x es 0. Y solo tendríamos que derivar 3y respecto a y. Y eso pues nos queda 3. Luego acá derivamos parcialmente
n y ya no lo vamos a derivar con respecto a y, sino que con respecto a x. Lo mismo ocurre si estamos derivando n respecto a x, entonces 2y se considera una constante y su derivada sería 0. Entonces derivamos 3x respecto a x y eso nos queda, en realidad nos queda, eso es 3. Y aquí verificamos que la ecuación diferencial sí es exacta, porque la parcial de m respecto a y es igual a la parcial de n respecto a x. Con eso verificamos que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, según el teorema anterior, bueno, ¿cómo le ponemos? Así, pongamos. Por el teorema que acabamos de pasar anterior, lo vamos a poner. Debe existir una función. Bueno, existe. Existe una función en dos variables f de x, y, tal que la parcial de f respecto a x sería igual a m, pero m es 2x más 3y. Y la parcial de f, y lo vamos a poner aquí, la parcial de f respecto a y sería igual a la función n, que sería 3x más 2y. Eso es lo que nos garantiza que sea una ecuación diferencial exacta, que se cumpla eso, o que exista esa función que cumpla eso. Entonces acá vamos a trabajar con la izquierda, con la parcial de f respecto a x, pero ustedes pueden trabajar con la parcial de f respecto a y, no hay ningún problema. Entonces pongámosle acá, integremos la parcial de f respecto a x. Entonces, si integramos la parcial de f, bueno, acá en el caso de integración, si integramos esta función en términos de x, pues lo que nos quedaría sería una función f de x, y. Y nos queda la integral de 2x más 3y, diferencial, en este caso diferencial de x. Diferencial de x. Y esta integral, pues, es bastante sencilla. Esta es 2x al cuadrado sobre 2. Se aplica linealidad en la integración, más 3, como está, y acá se considera constante, es decir, la integral de 3y respecto de x, entonces sería 3xy, ordenándolo, ¿verdad? Y le agregamos la constante de integración, que acá como estamos integrando respecto a x, entonces la constante de integración debe ser una función en términos de la otra variable. Entonces sería g de y. Y ahí tenemos una posible solución. Lo que nos interesa saber para encontrar la solución general es cómo se comporta esta función g de y. Esto es lo que nos interesa. Porque hasta ahí ya tenemos buen avance de la solución. Entonces lo que vamos a hacer es derivarla. Derivemos, bueno, f de x, y. Y como nos interesa la derivada de esta función de acá, entonces vamos a derivar respecto a y. Respecto a y. Respecto a y. Entonces, si derivamos respecto a y, tenemos f de x, y igual a, bueno, aquí lo ordenamos, 2x al cuadrado sobre 2 sería x al cuadrado, más, sería 3xy más f de y, entonces su derivada
parcial de f respecto de y. Con respecto a y, pues esto nos quedaría la derivada de x al cuadrado me queda 0, la derivada de 3xy pues me quedaría 3x, porque 3x se considera constante, y aquí más la derivada de y, ahí la tenemos. Y esta función ya la hemos definido acá arriba, ¿sí? Ya la tenemos hacia arriba, entonces las igualamos. Y esta no es más que la parcial, o perdón, no es más que 3x más 2y. ¿Sí? Y ahí tenemos una ecuación que la podemos ir resolviendo. Por ejemplo, entonces aquí diríamos nosotros, entonces, 3x más g' es igual a 3x más 2y. Entonces aquí podemos realizar algunas cancelaciones. Cancelamos 3x y 3x y solo me queda que g' de y es igual a 2y. Eso es lo que o lo que obtenemos, mejor. Entonces decimos acá, g' de y es igual a 2y. ¿Cuál es el siguiente paso? Como no nos interesa encontrar g' de y, sino que nos interesa encontrar la función g de y, porque es la que vamos a sustituir acá. Perdón, acá es, en este punto. Ahí. Entonces veamos cómo se comporta. Entonces integremos a ambos lados entonces la integral de g' de y, diferencial de y. Esta es la integral de 2y, diferencial de y. Pero esto no es más que g' de y. Y acá nos queda la integral de 2y, pues nos quedaría 2y al cuadrado sobre 2, y esto es lo mismo que y al cuadrado. Aquí ya no le agregamos ninguna constante porque ya g de y es una constante. Entonces nos quedaría g' de y igual a y al cuadrado. Oh, perdón, aquí ya no lleva prima. Porque aquí ya es la integral de la derivada, pues ya sabemos que es la función original. Dado que la integración y la derivación pues son operaciones inversas. Entonces ya tenemos g de y igual a y al cuadrado. Entonces venimos a la función acá, a esa función, y sustituimos el g de y. Entonces decimos acá, por lo tanto, f de x, y sería igual a x al cuadrado más 3xy más g de y, dice A, ¿verdad? Pero g de y no es más que y al cuadrado. Y una solución implícita, si se nos pidiera, una solución implícita es de la forma, pues sería una constante c igual a x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Y ahí está la solución de esa ecuación diferencial. Que si bien hemos visto, ¿verdad? Es posible aplicar el método de ecuaciones diferenciales exactas. Posiblemente se pueda con separación de variables, posiblemente, pero posiblemente no. Entonces, si observamos la ecuación original, pues, y analizamos a ver si se puede construir como una ecuación diferencial exacta, pues veremos que es imposible o es casi imposible que se pueda realizar. Entonces, por ello existe este método. No sé si hay alguna duda con respecto a este método. ¿Alguna duda? ¿O
error de escritura que tuvimos acá. Solamente en el paso ya cuando integramos la derivada parcial de la función con respecto a x, la constante está con respecto a y porque como es la parcial con respecto a x, se toma la y, ¿verdad? Correcto, Ok, correcto. gracias, gracias. Muy bien. Y si hubiésemos trabajado, recordar que aquí trabajamos con esta, ¿verdad? Si hubiésemos trabajado con esta, entonces la constante esta sería una función en términos de x. Entonces ustedes usarían la función g de x. Si hubiesen trabajado con esta otra, ¿sí? Eso es lo único, el único cambio que se haría. Y en ese caso, licenciado, llegaríamos a la misma función de x como y. Sí, a la misma se tendría que llegar. Recordar el teorema de existencia de unicidad de soluciones, ¿verdad? Entonces, una ecuación diferencial, si existe, pues debe ser única. Es salvo que sean una familia de soluciones. Sí, se tendría que llegar a la misma, no se tendría que obtener un resultado diferente. ¿Esto qué lo garantiza? Nos lo garantiza la igualdad en las parciales que hicimos acá, esto de acá. Si existe igualdad en las parciales, quiere decir que tienen relación estas dos funciones. Ya si la ecuación diferencial no es exacta, pues este método ya no se podría realizar. Ya no hay que buscar otro método mejor. Ustedes lo pueden trabajar, pueden a modo de práctica trabajar con esta de acá y verificar que lleguemos al mismo resultado. Muy bien. Entonces tenemos un segundo problema, este de acá. Vamos a ver si lo podemos trabajar. Solo voy a agregar unas espacio más para poder resolverlo. Vamos a ver. Muy poquito espacio. Vale, muy bien, ahí está, es esta. Tenemos la segunda ecuación diferencial. La voy a escribir y necesito que lleguen por lo menos ustedes hasta, vamos a ver, y ustedes me dictan, ¿verdad? Vayan haciéndolo ahí ustedes a modo de práctica y por lo menos hasta aquí, hasta este punto, hasta acá, que me dicten el resultado. Lo voy a escribir yo acá, que sería el segundo problema, y vayan ustedes haciéndolo unos, ¿qué? Unos 5 minutos para que puedan llegar ahí. Lo voy a escribir acá. Número 2, 4x menos y diferencial de x más 6y menos x diferencial de y igual a 0. Vale, entonces ahí tenemos la ecuación diferencial. El primer paso, recordar que es verificar que es una ecuación diferencial exacta. Verifiquen si es una ecuación diferencial exacta y me dicen a cuánto equivale la parcial. De un solo lo vamos a hacer. La parcial de m, ya sabemos que la parcial de m lo derivamos respecto de y, ¿verdad? Bueno, aquí nos hizo falta el primer paso, definir quién es m y quién es n. Pero necesito que ustedes lo vayan trabajando ahí también. Vayan haciéndolo mientras yo termino de escribir esto.
¿A cuánto equivale la parcial de m respecto a y? Da -1, licenciado. Menos 1. Correcto. ¿Y la parcial de n respecto a x? Igual, da el mismo resultado. Muy bien. Entonces, esto nos garantiza que es una ecuación diferencial exacta. Y debe existir una función f tal que la parcial de f respecto a y pues es la función m y la parcial de f respecto a x es la función n. ¿Sí? Eso es lo que nos garantiza el teorema anterior. Entonces, aquí podríamos decir la parcial de f respecto a x, según este comentario que acabamos de hacer, ¿verdad? No lo escribo por cuestiones de espacio y ya se los mencioné también. 6y menos x. Ahí está. Vale. ¿Con cuál de los dos trabajamos? Aquí podemos trabajar con cualquiera de los dos. ¿Con la parcial de f respecto de x o con la parcial de f respecto a y? Aquí podemos trabajar con los dos, con cualquiera. Y el resultado no debe ser diferente. Lo podemos hacer con respecto a uno y ustedes a modo de práctica lo hacen con respecto al otro y verifican que efectivamente sea el mismo resultado. Acá no es que al utilizar uno o el otro se vaya a hacer más compleja la integración. Si observan, son funciones lineales. En dos variables, pero lineales. Entonces la integración queda sumamente accesible. Entonces, trabajemos con la parcial de f respecto a x y ustedes a modo de práctica háganlo con respecto a y también. Entonces, integremos, digamos que integremos la parcial de f respecto a x. Si fuera respecto a y, tomaríamos esta otra. Entonces, esto nos quedaría f de x, y igual a la integral, que sería de 4x menos y, diferencial de x. ¿Y esto a qué es igual a esa integral? ¿A qué es igual a esa integral? Eso da, bueno, ya simplificado, 2x al cuadrado Ujú. menos x por y Menos x por y más h más de x le puse. h de x. H de x, Perdón, verifica. de y. H de y, correcto. Debe ser h de y. Debe ser con respecto a la otra variable, ¿verdad? Es que si lo llevamos con respecto a x, entonces no nos va a funcionar el método. Entonces ya le agregamos esa. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Derivar esta función. Derivemos, la vamos a poner aquí. Derivemos f de x, y respecto a y. Entonces la parcial de f respecto a y nos quedaría, 2x al cuadrado sería una constante, esa derivada sería 0. La derivada de menos xy me quedaría menos x. Y la derivada de h de y sería h' de y. Y esta parcial de f respecto a y, esta la tenemos acá. Entonces la igualamos. Y esto es 6x menos y. 6x, perdón, 6y menos x. A ver, 6y menos x, aquí al revés. 6y menos x, ahí está.
Entonces aquí podemos cancelar el menos x y menos x. Y si observamos, pues nos queda una función fácil de integrar. Una función fácil. Entonces, h' de y será igual a 6y. Entonces, venimos ahora. Integremos h' de y. Entonces, si integramos h' de y, nos quedaría h de y igual a la integral de 6y diferencial de y. Y esta derivada, pues ya simplificada. Bueno, si la quisiéramos sin simplificar, nos quedaría 6y al cuadrado sobre 2. Y eso nos quedaría en realidad 3y al cuadrado. Aquí recordar que ya no se agrega constante porque ella misma es una constante. Entonces aquí ya tenemos la función. Esta es la función que andábamos buscando, la que necesitábamos acá. Y ahora ya podemos completar y, bueno, completar la solución general. Así decimos nosotros, la solución general es f de x, y igual a 2x al cuadrado menos x por y más h de y, pero h de y sería 3y al cuadrado. Y esto sería, esta sería la solución a nuestro problema. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda que podamos resolver? No, ¿verdad? Bueno. Les queda a modo de práctica trabajar con el otro, con la parcial de f respecto a y. Trabajar con eso. Y para que verifiquen, ¿verdad? Que la solución pues es la misma. Bueno, hay que trabajar con respecto a esa variable en estos dos problemas. Y si hay algún inconveniente, pues ustedes me lo hacen llegar, me lo hacen saber. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. Bueno, aquí traía otra ecuación diferencial exacta. Anótenla por ahí para que puedan practicar un poco sobre esta ecuación diferencial. Ya se ve un poco más compleja, se ve un poquito más compleja, pero el mismo proceso. Primero se definen quién es m, quién es n, se calculan las respectivas derivadas parciales de m respecto a y, de n respecto a x y se verifica que sean las mismas. Después de eso se trabaja ya sea con la parcial de f respecto a x o con la parcial de f respecto a y, cualquiera de las dos. Y les voy a escribir más o menos cómo quedaría ya la función. La función pues quedaría, la solución, ¿verdad? Quedaría como x al cuadrado de y menos y. Así de simple queda. Verifiquen que se llegue a ese resultado y para que ustedes vayan practicando también. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es, bueno, que corresponde a la ecuación auxiliar para resolver ecuaciones diferenciales ya de orden superior. En la tutoría del día sábado, pues vamos a abordar muchos más problemas respecto a esto. Ahorita solo es como una pequeña introducción. Lo primero que hay que saber es que cuando tenemos una ecuación de segundo orden, quiere decir que existe la segunda derivada en esa ecuación diferencial. Entonces, la solución debe ser una tal que al derivarla dos veces, pues me dé esa, o que cumpla esa ecuación diferencial. Entonces, si se deriva dos veces, quiere decir que en este método se tiene que integrar dos veces también. Eso es como darle como una pequeña entrada a eso.
Entonces, empecemos definiendo una ecuación de segundo orden homogénea. Sí. AY' más BY' más C por Y igual a 0. Donde A, B y C son constantes. Se intenta encontrar una función de esta forma, pero no necesariamente va a llevar esta forma. Bueno, se sustituye, bueno, se deriva primero esta. Acá se calcula la primera derivada, se calcula la segunda derivada y se sustituye acá. Y ya sustituyéndolo nos quedaría esta expresión. AM al cuadrado, debido a que a la segunda derivada, y' me quedó m al cuadrado, e a la mx. B por y' me quedaría b por m, e a la mx, que es este de acá, más c por y es e a la mx. Así como ustedes verificaban en tutorías anteriores que una ecuación o una función, perdón, es solución de una ecuación diferencial. Entonces aquí podemos calcular o podemos sacar de factor común la función e a la mx acá y dejar solo coeficientes dentro del paréntesis. Y esto es igual a 0. Y recordar que en factoreo, pues uno de los casos de factoreo nos dice que si el producto de dos factores es igual a 0, entonces o el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Pero y a la m, perdón, y igual a e a la mx es una función exponencial. Esta nunca será 0. Esta jamás llegará a ser 0. Por lo tanto, para que esta igualdad se cumpla, lo que tiene que ser 0 es am al cuadrado más bm más c. Esta, am al cuadrado más bm más c. Para que esta igualdad se cumpla, dado que la función exponencial nunca puede ser 0. Y aquí pues esto se resuelve con la función general que ya conocimos, con caso 6 de factoreo, trinomio cuadrado perfecto, o el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. O con la fórmula general, no hay ningún problema. Y ahí se calculan las raíces de estas dos, perdón, las raíces de esta ecuación cuadrática. Que pueden suceder tres casos. Que las dos raíces sean reales y sean distintas. Si se cumple que b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0. Que las dos raíces sean reales pero sean iguales. O que las dos raíces no sean reales sino que sean complejos conjugados. Que sean números complejos. Pueden suceder estas tres cosas. Por ejemplo, en un caso en el que me puede dar complejo es cuando si recuerdan la fórmula cuadrática es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Entonces, la única forma que esto me dé complejo es que la parte de que está dentro de la raíz sea menor que 0. Por ejemplo, si me quedaría menos raíz de 9, le vamos a poner. Entonces, esta me queda, en términos de complejo, me quedaría 3i. Y 3i es un número complejo. Así como cuando ustedes vieron cálculo de variable compleja también. ¿Sí? Entonces, ese es un número complejo. Y el conjugado pues sería menos 3i, así de simple. Se trabajan con esos dos. Porque ya sabemos que una ecuación cuadrática pues tiene dos soluciones. Deben de haber dos soluciones. Entonces, vamos al primer caso, cuando las raíces sean reales y que sean diferentes. Si las raíces son m1 y m2, m1 y m2, acá está. Entonces, la solución, vamos a decir de un solo. Vamos a decir, y es igual a c1 por e a la m1, aquí está la primera raíz, por x, más c2 por e a la m2x. Así de simple. Así vamos a concluir el problema. ¿Sí? Caso 2. Cuando las raíces sean reales, pero son repetidas. O sea, son las mismas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la solución, vamos a completar ya la solución directamente y vamos a decir, y va a ser igual a una constante c sub 1 por e a la primera raíz x más c sub 2 por, como es repetido, le vamos a agregar un x acá. Un x aquí como función. Por e a la m sub 1x. M sub 1x. Y si se repitiera 3 veces, bueno, en este caso no se puede, ¿verdad? Porque es una ecuación cuadrática,
ya no podría haber otra, pero si se siguiera repitiendo sería un C sub 3 por X al cuadrado E a la M sub 1X. Si se pudiera. En este caso ya no se va a poder porque solo tiene dos soluciones. Muy bien. Entonces este es el segundo caso. Para el tercer caso, cuando las raíces sean complejas y sean conjugadas, pues nos auxiliaremos de la fórmula de Euler, cuando ya realicemos la completación de las soluciones. Entonces, si las soluciones a la ecuación cuadrática son M1, que sería un número complejo con parte real y parte imaginaria, de alfa más i por beta, y M sub 2, alfa menos i por beta, donde son conjugados ambos. Bueno, entonces la solución sería de esta forma, sería y igual a C sub 1 por E a la alfa más I beta por X, más C sub 2 por E a la alfa menos I beta por X. Pero acá, como tenemos E a la un número complejo, porque este es un número complejo, entonces vamos a utilizar la fórmula de Euler para pasarlo a términos de seno y coseno. Ya sabemos que la fórmula de Euler es la siguiente, que a la i por teta es igual al coseno de teta más i por el seno de teta. Por ejemplo, si les queda e a la, por ejemplo, 2i, por ejemplo, a la 2i, entonces sería acá 2i, por ejemplo, sería coseno de 2i por t, en este caso agregamos la variable t, y por t más i, o perdón, aquí ya no lleva la i. Coseno de 2t más i por el seno de 2t. Por ejemplo, esta sería una solución. Y trabajarlo con el conjugado, pues e a la i beta x, pues nos quedaría coseno de beta x, así como yo lo iba desarrollando acá, más i por el seno de beta x. Y e a la menos i por beta x es igual al coseno de beta x menos i seno de beta x. Aquí cualquiera diría, me quedaría coseno de menos beta x, ¿verdad? Pero aquí se hace uso de que la función coseno pues es par. Entonces coseno de x, cuando la función es par, se dice que coseno de x igual a coseno de menos x. Se cumple esto. Sí, entonces ese es el caso número 3 para ecuaciones en las cuales las raíces complejas o las raíces son complejas conjugadas. Por cuestiones de tiempo vamos a desarrollar únicamente uno para dar espacio a la participación. Ya voy a verificar si se han conectado los compañeros. Y el otro, pues, lo vamos a tratar de completar el día sábado. Que para eso, pues sí, necesitamos esta ecuación característica. Para el primero vamos a utilizar un método que es el método de reducción de orden. Vamos a reducirle el orden. Y para el otro vamos a utilizar el método de la ecuación característica. Entonces voy a tratar de avanzar un poco rápido para darles espacio. Bueno, y prima, tenemos la primera. Entonces, en el caso del método de reducción de orden, vean el proceso que vamos a seguir. Vamos a definir sea u igual a la primera derivada. Entonces, si derivamos u, obtendríamos la segunda derivada, que es la que nosotros tenemos aquí. Entonces, haciendo esto, sustituimos. X por y' nos quedaría x por y', pero y' es u, entonces nos quedaría x por u. Perdón. Y esto sería igual a y', dice acá. Y' dice al lado derecho, pero y' es igual a u. ¿Sí? Entonces acá, si observan, pues bien podemos aplicar el método de separación de variables.
Por ejemplo, nos quedaría u' sobre, o lo vamos a reescribir como derivada, mejor para que se quede un poco más formal. Entonces nos quedaría x por diferencial de u respecto a x igual a u. Así. Ahora apliquemos el método de separación de variables. Variables. Muy bien. Entonces, aplicando el método de separación de variables, nos quedaría lo siguiente. De u sobre u es igual a de x sobre x, aplicando el método de separación de variables. A este ya están más acostumbrados. Entonces, integramos a ambos miembros. Estas integrales pues son las funciones logarítmicas, logaritmo de u. Y acá, logaritmo de x más c, ¿verdad? Una constante c, que esta c bien yo la puedo poner en términos de logaritmo natural, por ser una constante. Entonces, pero eso no importa, acá no importa. Pero para llevar todos los logaritmos sería logaritmo de c. Entonces ahí despejamos u. Vamos a ver. Despejamos u. Y bueno, u lo podemos despejar con la función exponencial. Entonces nos quedaría e a la logaritmo natural de u, e a la logaritmo natural de x, más logaritmo natural de c. Y aquí nos queda u igual a e a la logaritmo natural de x por e a la logaritmo natural de c. Y a la logaritmo natural de x, pues nos queda x. Y a la logaritmo natural, pues me queda c. Entonces, u es igual a x por c. Y recordar que u es la primera derivada de y. ¿Sí? Es lo primero que vamos a hacer. Ahora, u es igual a y'. Si u es igual a y', quiere decir que u es la derivada de y respecto a x, es la primera derivada. Y la derivada de y respecto a x sería, u ya sabemos que es x por c. X por c. Aquí. Bueno, entonces aplicamos separación de variables nuevamente y nos quedaría que de y sería igual a x, bueno, cx, lo voy a ordenar acá, por el diferencial de x. Integramos respecto a y, cx diferencial de x. Y esto nos quedaría que y sea igual a c x al cuadrado sobre 2 más, bueno, esa constante se la puedo sacar del signo de integración por x al cuadrado sobre 2 más otra constante de integración, llamémosle k. Otra constante de integración. Entonces, y sería igual a c por x al cuadrado sobre 2 más c por k, pero c por k sería otra constante c. Y esta sería la solución por el método de sustitución. Este es otro método que vamos a ir tratando de aprendernos. Este es otro método.
y esa es la solución. Este método se llama método de reducción de orden, que lo vamos a profundizar en la tutoría de repaso del día sábado. No sé si hay alguna duda con este método. Este es bastante accesible, pero en algunos casos en los que no se pueda, pues podemos utilizar el método de las ecuaciones características, calculando las raíces de la respectiva ecuación cuadrática que se obtenga. No sé si hay alguna duda con este método. ¿Todo está bien? Bueno, nos quedaron unas cosas por ahí, pero las vamos a tratar de ir resolviendo. Solo no, se nos quedó, ¿cuál fue? Bueno, se nos quedó este, el segundo, y se nos quedó este de acá, pero ya más o menos les di la idea. Y ahorita pues me interesa que terminemos la tarea de participación 1. Ya los que ya pasaron, pues no hay ningún problema, pero me interesa que el resto o los que falten, pues realicemos la actividad. Vamos a... Muy bien, de los que están acá, ¿quiénes hacen falta que realicen su exposición? ¿Quiénes hacen falta? Yo hago falta, licenciado. Ah, muy bien, Santos y... ¿Quién más? Jacqueline ya está. Verónica también. Carlos también, sí, ya están los tres. Me envió el ejercicio, ¿verdad, Santos? Sí, ahí lo envía, licenciado, al grupo. Vaya, vaya, Y, no sé si lo va a presentar usted o quiere que lo presente yo. si me hace el favor usted, por Vaya, favor. permítame, lo busco entonces. Permítame, solo voy a acceder al grupo para presentarlo. Bueno, ya lo tengo ahí. Lo voy a presentar. Ese es, ¿verdad? Sí, ese es, licenciado. Muy bien. Bueno, puede dar inicio entonces. Vaya. Bueno, primeramente tengan buenas noches, espero que se encuentren bien y como pueden ver ahí está la respectiva presentación. Sí puede continuar. Bueno, a mí me tocó el problema número 2, donde dice que encuentre la función y igual a f de x que satisfaga la ecuación diferencial dada y la condición inicial prescrita. Bueno, aquí tenemos la ecuación diferencial, en la cual es la diferencial de y respecto a x igual a 10 sobre x al cuadrado más 1.
y ahí podemos ver nosotros la condición inicial. Bueno, para resolver este problema, yo lo que utilicé fue el despeje de variable. Como pueden ver, despejé eh, la variable x, en la cual tenemos la solución de y, que es igual a x sobre x al cuadrado más 1 de x. Y ahí podemos aplicar ya integración en los dos miembros, en la cual tenemos la integral de y igual a la integral de 10 sobre x al cuadrado más 1 de x. Puede continuar, licenciado. Y bueno, y ahí aplicamos en el primer miembro ya la integral, en la cual nos queda y. Recordando la propiedad de integral, donde la integral de c, es decir, de una constante de x, es igual a c de x más c. Bueno, en mi caso me quedaría y. No es necesario escribir la constante. Y en el otro miembro, bueno, como sabemos, por propiedad de integral, sacamos el número 10 como una constante. Y nos quedaría 10 de integral de x sobre x al cuadrado más 1. Y ahí aplicamos la integral, en la cual nos quedaría 10 de arcotangente de x más c, que sería la constante. En este caso sí es necesario ponerla. En el otro miembro, como les decía, no era necesario. Y como tenemos la condición inicial, en la cual sustituimos en la variable x, y ahí podemos notar que se nos elimina. Y nos quedaría que la constante c es igual a 0. Y por lo tanto concluimos que y de x es igual a 10 arcotangente de x. Bueno, esta sería la solución. No sé, alguna observación que ustedes puedan ver y me la haga saber, les agradecería mucho. Muy bien, gracias, Santos. No sé si los compañeros tienen algún comentario. De mi parte no, licenciado. Está bien desarrollado el ejercicio. Muy bien, excelente, gracias. ¿Los demás? No. Muy bien, sí, efectivamente está muy bien desarrollado, cada una de las partes muy bien redactadas y además algunas justificadas también. Entonces, la primera parte de la defensa del ejercicio, pues ya concluyó, solo nos hace falta lo de la pregunta, ¿verdad? La pregunta de análisis. Vale, como usted aquí aplicó el método de despeje, le llamó usted, pero ¿en qué Sí, consiste? de separación de variables. Vale, ¿en qué consiste el método de separación de variables? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que se Eh, hace? bueno, licenciado, como recuerdo que usted nos explicó en la segunda tutoría, voy a ver, no, fue en la primera tutoría de repaso, nos explicó ese método en la cual, decía que era necesario para integrar, despejar la variable, la variable y la variable x, de modo que en cada miembro quedara una variable y en el otro la otra variable. ¿Y Para, las variables tienen que ser las mismas o en un sí, lado puede quedar de no, x y la variable y? no, efectivamente, en un lado tiene que quedar una variable y en el otro la otra variable, que en este caso sería y x. Muy bien, excelente. Así es, el método de separación de variables en eso consiste, ¿verdad? La particularidad del método de separación de variables es que
debe quedar, por ejemplo, P de Y, diferencial de Y, y igual a Q de X, diferencial de X. Así. Tienen que quedar separadas. No puede quedar acá P de X diferencial de Y, por ejemplo, y en el otro Q de Y, diferencial de X. La idea es que se puedan separar en una misma variable. Muy bien, excelente, Santos. Le agradezco por su participación. Bueno, gracias a ustedes por la atención que me han prestado. Gracias. Muy bien. Bueno, de los demás compañeros, vamos a ver. Bueno, ya todos los que estamos acá ya pasamos. Ya Jacqueline ya está, Verónica ya está, Carlos ya está y Santos Miguel también ya está. Muy bien, entonces la tutoría de repaso pues sería solo esto. No sé si tienen alguna duda en particular que podamos resolver ahorita. Sí, licenciado, con respecto a la tarea 1, Ujú. aquí en el material que está en plataforma, donde está tarea 1, objetivos, periodo, bueno, en indicaciones dice que el día de entrega es el 3 de abril, licenciado, esa es la fecha correcta. No, no tendría que ser esa, permítame revisar, porque no había llegado a esa parte. Pero no, según la entrega que aparece en el calendario acá, es 20, para el 20. 20 de abril. Porque en el calendario acá está. Vamos a ver si lo puedo compartir. Bueno, ustedes lo tienen el calendario ahí en la plataforma. Ahí en el calendario les está recordando las fechas de entrega de algunas actividades, pero es para el 20. Nada más que aquí no sé por qué le han colocado esa fecha. Sí, en el área de indicaciones dice esa otra fecha, pero sí, corroborando, pues sería para el Mm, 20. sí, aquí es donde dice eso. 3 de abril. Sí, aquí dice para el 20 de septiembre. Y esto corresponde al 15%, ¿verdad? De la nota de la asignatura. Y algunas cosas solo es de irlas trabajando poco a poco para que no se nos vayan acumulando. A veces algunas, más que todo, es que es largo el proceso, pero no es que no se puedan hacer. Y acá en la tarea viene la rúbrica también para los criterios de evaluación. Así que no sé si hay alguna otra duda. Con respecto a la fecha del parcial, sí, en plataforma aparece para 24, sábado Ujú. 24. Sí, para las fechas, esas se mantienen. Esas se mantienen, salvo alguna excepción, ¿verdad? Que el coordinador nos lo hará llegar y yo se los comunico a ustedes si hay algún cambio, pero usualmente las fechas de los parciales se mantienen. Esas pocas veces tienen cambio. Gracias, licenciado, gracias. Muy bien. Licenciado, Dígame. y el parcial va a ser presencial. No, va a ser acá, así en línea. Ah, Va sí, a ser sí, en es que línea. ahí en orientaciones decía que iba a ser presencial y por Sí, eso me quería. pero será en línea. Será en Bueno, línea gracias. siempre. Muy bien. Bueno, ¿no hay ninguna otra duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Verónica. Este, quería preguntarle que si para este sábado también vamos a tener lo que es la otra exposición como la que hemos hecho en esta ocasión. Nos No, va a enviar al correo, esa es mi pregunta. mm, no, para este sábado no hay planificado que se tenga exposición. Ahí en las orientaciones académicas están cada una de las actividades que se van a desarrollar. La exposición era una, ya se desarrolló, pero para este otro sábado no hay exposición. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra Gracias, duda. licenciado. Muy bien, un gusto, Verónica.
¿No hay ninguna otra duda? No, ¿verdad? Bueno, nuevamente agradecerles el espacio que se han tomado. Yo sé que después de una jornada larga de trabajo, pues es un poco cansado también estar en una tutoría, recibiendo clases, así que admiro todo ese esfuerzo que ustedes hacen y siempre les motivo, ¿verdad?, a que continúen en este proceso que ustedes han iniciado y que de una u otra forma, pues están luchando, están haciendo la lucha por completarlo, así que siempre les animo a que puedan continuar en este proceso que llevan. No me queda más que agradecerles nuevamente el espacio y les deseo que tengan una excelente noche. Nos vemos el día sábado en la tutoría número 3. Gracias, buenas Gracias. noches a todos. Muchas gracias. Buenas Buenas noches a noches. todos. Bendiciones. Bendiciones.